Vamos a continuar leyendo en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. El texto que hemos leído en esta mañana, como habréis podido ver y comprobar, eran los 10 mandamientos. Dice así a partir del versículo 18 y vamos a leer hasta el 21. Éxodo capítulo 20, del 18 al 21. Empieza así diciendo la palabra: todo el pueblo observaba al estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy y que sea una palabra que podamos ver cumplirse en nuestras vidas en esta semana. No solamente en el día de hoy, sino todos los días en esta semana que se pueda estar cumpliendo. ¿Cuál sería, si tuviésemos que ver o preguntarnos, cuál sería el aspecto más importante en nuestro camino de fe? Si nosotros hemos recibido la palabra, si nosotros hemos recibido la salvación, si somos hijos de Dios, que nosotros ya somos salvos, hemos recibido la gracia para ser salvos, entonces nosotros tenemos que recibir la palabra y recibir respuestas de Dios todos los días a través de la palabra. Amén. Cuando Dios nos da la palabra, no es simplemente para que tengamos un mero conocimiento más, sino porque Dios quiere cumplir algo en nuestras vidas. No es un azar, no es una casualidad. Dios quiere cumplir un plan y un propósito en nuestras vidas. Por eso, muchas cosas inesperadas suceden en nuestras vidas. Hay veces que no lo vemos, cosas que no entendemos, cosas que no esperamos. Nadie sabe si sucederán en el día de mañana cosas buenas o malas. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No lo sabemos. No sabemos si nuestros remanentes, los estudiantes, no sabemos cuando vayan creciendo, cómo crecerán, hasta qué punto llegarán. Ni siquiera los papás saben, aunque les gustaría, pero no saben qué pasará el día de mañana. ¿Serán grandes hombres? ¿Serán hombres de provecho? ¿Serán mujeres de provecho? ¿Serán mujeres, hombres importantes? No sabemos qué tipo de pruebas o de dificultades van a pasar, por las cuales van a enfrentarse en el futuro, ¿verdad? No sabemos lo que les espera, no sabemos lo que puede ocurrir. Sin embargo, hay una cosa que tenemos que tener segura en el día de hoy. Padres que tenéis hijos, sobre todo tenéis que saber que lo más importante, por encima de todo esto que no sabemos, tiene que ser cuál es el estado espiritual. Yo tengo que saber preparar a mis hijos en un estado espiritual. Es lo más importante. Por eso es que venimos hoy a recibir la palabra. Para que nuestro estado espiritual sea el estado espiritual correcto. Y a menos que haya recibido bendiciones espirituales, es que no podrías estar sentado aquí si tú no antes has recibido la gracia de Dios. Si estás hoy aquí no es porque tú te hayas levantado en el día de hoy o ayer o esta semana planteándote, el domingo voy a ir a la iglesia. Piensa, Dios te ha traído a este lugar. Dios ha puesto este pensamiento y esta voluntad en tu vida, en tu pensamiento, para que tú estés aquí en el día de hoy. Os bendigo, por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, porque entonces estáis en el mejor lugar que pudierais estar en este día. Amén. El versículo 18 que hemos leído al principio nos habla de relámpagos, grandes truenos, de un estruendo, de sonidos de bocina, el monte humeaba, hay cosas tremendas que ocurren en este momento. Pudiéramos decir es que como si el mundo se hubiera puesto patas arriba
Mientras que Moisés recibe la palabra y la transmite al pueblo, ocurren todo este tipo de cosas hasta el punto que el pueblo empieza a temer, empieza a tener miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrá un terremoto? ¿Qué está ocurriendo? Sin embargo, Moisés les da esta palabra: no tengáis miedo, no tengáis temor, no tengas miedo en absoluto. ¿Por qué? Porque el Señor está con vosotros. No importa lo que ocurra a tu alrededor, tienes que saber, Dios está juntamente contigo. No tengas temor, no tengas miedo por los acontecimientos que puedan venir o que puedan acontecer a tu alrededor. No importa que tu mundo o tu realidad existencial hoy pueda estar patas arriba, no importa, no tengas miedo, Dios está contigo. Dios está preparando la palabra que va a cumplirse en tu vida. No importa que ahora toda tu estabilidad se mueva, no importa que el piso en el que te has apoyado ahora se esté tambaleando, parece que se va a caer. No tengas miedo, porque Dios está contigo. Dios está preparando una palabra. Dios te dará la palabra que se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántas veces encontramos esa palabra que nos dice: la palabra del Señor vino a tal o a cual persona, a cual profeta, a cual siervo de Dios? Lo que nos está diciendo en el texto, lo que significan en otras palabras, es que cuando te aferras a la palabra, Dios en el tiempo apropiado, Dios sacudirá los cielos y la tierra, Dios sacudirá los mares, Dios sacudirá las naciones, pero su palabra se cumplirá sí o sí. Dios dará su palabra sí o sí. Por lo menos cuando algo sucede, como hijos de Dios que somos, debemos de ser capaces de discernir si es esta o no la voluntad de Dios. Tengo que verlo. Cuando miramos la palabra de Dios, debemos de ser capaces de distinguir cuál es la voluntad para nosotros. Cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, tengo que empezar a ver, Señor, en la palabra que me estás dando, yo tengo que estar preguntándome: Señor, ¿cuál será tu voluntad en el día de hoy? Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros entendemos esto, cuando yo veo en el sermón, yo veo que la palabra de Dios me está hablando a mí, que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida, significa que el culto se convierte en algo muy valioso. Porque hay muchas personas que tienen problemas, o mejor dicho, no tienen ningún problema en dejar de venir al culto? Cualquier cosa sirve para decir: oye, no voy al culto. No, es que hoy me he levantado un poquito así, con el pie izquierdo, tengo un poquito de desgana, hoy no voy al culto. ¿Por qué será eso? Porque no está entendiendo que Dios tiene un plan y una voluntad para su vida, que la quiere transmitir a través del mensaje del púlpito. No estás entendiendo. Cuando tú entiendes que Dios quiere darte una palabra que quiere cumplir en tu vida, y no lo quiere cumplir en un futuro lejano, y tampoco está hablando de en un futuro, cuando te mueras irás al cielo, no, está hablando de un tiempo presente, está hablando que cuando Dios te da una palabra es porque quiere cumplirla en el día de hoy, cuanto menos en esta semana, hasta que Dios te vuelva a hablar y dar otra palabra. Pero personas no entienden esto. Yo me maravillé cuando, estando en Corea, creo que uno de los primeros viajes que hice a Corea, estuvimos en una casa de misión. En la casa de misión íbamos y escuchábamos la palabra, escuchábamos un mensaje y veía a los miembros de esa iglesia regional o casa de misión, un grupito de hombres y de mujeres escuchando la palabra con mucha atención, escribiendo, tomando nota. Cuando la tomaron empezaron a orar y después de orar salieron todos corriendo al campo. Yo digo, ¿qué afán tiene esta gente? Y luego, después de estar un tiempo en el campo y salieron a predicar, volvieron nuevamente a compartir y a seguir orando. Y yo les preguntaba: ¿qué están haciendo? Y decían: es fácil, es sencillo. Vienen, escuchan la palabra que Dios va a cumplir. Cuando ellos toman la palabra que Dios les da, que van a cumplir, entonces salen al campo a ver el cumplimiento de la palabra. Cuando ellos ven que esa palabra que Dios les ha dado se cumple, vuelven nuevamente a escuchar la palabra que se va a seguir cumpliendo. Yo dije: ahora entiendo por qué esta gente cuando vienen los cultos viene media hora antes, viene 3/4 de hora antes, algunos 1 hora antes, para ocupar los primeros lugares. No para ser más importantes, sino para no perder un detalle de lo que la palabra de Dios tiene que decirles en ese día.
Y van y no pierden detalle y toman nota de la palabra porque no quieren perder ni una coma de lo que Dios les va a decir en ese momento. Y les ve que cuando terminan salen a compartirlo y durante la semana están compartiendo esa palabra hasta que se cumple en sus vidas. Y están deseando que venga el domingo a volver a experimentar que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que se cumple en sus vidas. Tenemos que experimentar esta verdad. Tenemos que seguir experimentando esta palabra. La palabra de Dios no es una palabra cualquiera, no es una palabra muerta. La palabra de Dios dice que es viva y que es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué tenemos que ver? Que Dios tiene una palabra para mí, que Dios está hablándome y que Dios está continuando diciéndome lo que Él quiere para nuestras vidas. Sin duda, Dios nos ha dado la palabra y Él continúa dándonos la palabra vez tras vez. ¿Cuál es el problema, sin embargo, que estamos viendo en nuestros tiempos y en nuestra época? Que esto que acabo de compartir no está sucediendo en nosotros en este tiempo. No lo vemos que esto esté ocurriendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo? Que hoy en día una de las cosas que más están faltando precisamente es la palabra. No digo que no haya conocimiento, hay mucho conocimiento bíblico, teológico, pero no hay palabra. Cada día el contexto de la palabra se está reduciendo en el culto a elementos casi circunstanciales. Cultos donde te puedes tirar una hora hablando de la alabanza, una hora hablando de la oración, una hora alabando, 2 horas alabando al Señor, saltando, brincando, danzando, glorificando a Dios. 2 horas puedes estar ahí alabando a Dios. Y luego en 15 minutos, como mucho, 15 minutos, un mensajito, un testimonio, cualquier cosita. Ya está, es suficiente. Y a veces inclusive, en esos 15 minutos, ves a miembros de iglesia que se echan una cabezadita, se duermen un poquito ahí. ¿Por qué? Pobrecitos, están tan cansados, 2 horas cantando, brincando, saltando. Llega un momento donde tienen que descansar. ¿Cuándo y dónde? En el tiempo de la oración, en el tiempo de la palabra. ¿Qué tal el culto? ¡Ah, una maravilla! Hemos saltado, hemos danzado. Y la palabra, bueno, no ha estado mal, no sé, no me he enterado. Estamos perdiendo la palabra. Estamos yendo detrás de muchas cosas. Vamos detrás de grandes experiencias. Vamos detrás del misticismo. Queremos ver grandes expresiones milagrosas. Pero estamos perdiendo la palabra hoy en día. Tenemos de todo, nos falta la palabra. Hay tantas cosas hoy en día en los cultos. Y en lo que el último lugar lo dejamos para la palabra. Y rapidito porque estamos perdiendo lo más importante. Esto es lo que debería de ser lo más importante para nosotros, la palabra. ¿Por qué? Porque es lo que Dios va a cumplir. Porque es lo que Dios va a cumplir y va a realizar en esta época. Aquellos que hemos recibido la salvación, lo más importante para nosotros tiene que ser cuál es la palabra de Dios para mi vida. Esto es incluso más importante que el evangelismo. Es incluso más importante, y escuchar bien, es incluso más importante que la oración. ¿A que parece una locura? Pero si yo no tomo la palabra, si yo no cojo el mensaje del evangelio, si yo no estoy tomando la palabra de Dios, yo te pregunto, ¿qué vas a orar? ¿Qué vamos a estar orando? Vamos a tener los títulos de oración, como le decía ayer un joven. Vamos a tener los títulos de oración ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque vamos a estar orando ¿en qué? En el yo, en el yo, en el yo, en el yo, en el mí, en el mí, en el mí, en el me. ¿Qué significa? Volvemos a Génesis 3. Yo soy el protagonista, yo soy el juez de mi vida, yo soy el amo y el señor de mi vida, yo soy el juez y el Dios de mi vida. Entonces, ¿qué hago? Pido para el Dios de mi vida, que soy yo. ¿Y qué pedimos? Señor, dame salud, dame trabajo, dame fuerza, dame energía, dame... ¿Qué estamos orando? Si yo no tomo la palabra de Dios, si yo hoy no estoy tomando la palabra ahora, ¿qué voy a orar durante esta semana? Bendíceme. ¿Cómo? ¿Qué palabra te de Dios que quiere bendecirte? ¿Con qué palabra Dios te quiere bendecir? Ah, no lo escuché, no me acuerdo. ¿Cómo Dios te va a bendecir?
¿Cómo Dios te va a bendecir si no tomas la palabra? Tenemos que salir de ese contexto del pasado. No, lo que el sacerdote diga, lo que la iglesia diga. No es lo que diga el sacerdote, no es lo que diga el pastor, no es lo que diga la iglesia. ¿Qué Dios dice? ¿Cuál es la palabra que Dios te está dando en el día de hoy? Tienes que entenderlo, porque si no, no puedes orar. ¿Cómo vas a evangelizar si no tienes la palabra? ¿Cuál es el mensaje que le vas a dar a las personas? ¿Cuál es el mensaje que la gente necesita escuchar en esta semana, en el día de hoy? La palabra que Dios te está dando. ¿Cuál es el mensaje que tienes que llevar? El que Dios te dé, el que Dios te está dando. No saques un mensajito de la nevera. No saques, como nos decían en el seminario, un refrito. Saca el mensaje vivo que Dios te está dando en el día de hoy, no en el que te dio hace 10 años, 15 años, que fue muy bueno para tu vida. Pero caramba, han pasado 10 años, algo te habrá dicho Dios. ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo a través del sermón? No mires el mensaje como un sermón más. Escucha cuál es la palabra de Dios para tu vida. Es ahí donde nosotros tenemos que dar. Si yo no tengo palabra, ¿qué voy a orar? El diablo va a estar aquí a tu lado. Necesitas un coche, necesitas un trabajo, necesitas dinero. Necesitas esto o tal cosa. Pídeselo a Dios. ¿Ya estás haciendo la carta de los Reyes Magos? ¿Ya le estás escribiendo a Papá Noé? ¿Ya estás haciendo el pedido a internet, por internet al Carrefour? Pidiendo las cosas que nos hacen falta y las pedimos como por internet, ¿verdad? Señor, dame. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que tomar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios en el día de hoy? Me he dejado la pizarra hoy. ¿Cómo vamos a mirarlo? Yo tengo que mirar los hechos que hay a mi alrededor en el día de hoy. Cuando yo veo la realidad que hay a mi alrededor, entonces yo tengo que tomar, siempre tengo que tomar la palabra, viendo la realidad. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en esta realidad, no vivo en otra realidad paralela. Necesito la palabra que Dios va a cumplir, ¿dónde? En mi realidad presente, en esa realidad donde yo estoy viviendo. Yo tengo que ver todos los hechos que hay a mi alrededor. La palabra de Dios no es tan difícil. Tengo que cogerla, escucharla simplemente. Tenemos la palabra de Dios escrita. ¿Cuántos creyentes de los que estamos aquí tenemos más de 2 ejemplares de la Biblia en casa? Algunos más de 3, otros más de 10 ejemplares, 10 versiones diferentes de la Biblia. Ya tenemos la palabra de Dios completa. No necesitamos nada místico, nada extraordinario. Tenemos la palabra y la revelación de Dios, simplemente. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que vio el pueblo de Dios en aquel entonces? Fácil. Ellos que estaban viendo que acababan de salir de Egipto. ¿Hacia dónde se dirigían? Se dirigían hacia Canaán, a la tierra que Dios les dio como una promesa para sus vidas. Dios les saca de Egipto con mano poderosa. 10 milagros Dios tiene que hacer para quebrantar la voluntad del faraón. Ellos están viendo esa realidad. Dios nos ha sacado de Egipto. Entonces, con la enorme bendición de Canaán delante de ellos, se dirigen a transitar en medio de este lugar entre Egipto y Canaán. Se dirigen a transitar por todo el desierto. Situación muy curiosa, porque cuando empiezan a transitar por el desierto, Dios no les habla en absoluto de los enemigos que se va a encontrar. Es curioso, ¿verdad? Tampoco les dice cómo les va a dar de comer, dónde van a vivir, de qué van a beber. Dios no les provee, no les dice nada de eso al pueblo de Israel. No les está hablando las dificultades que tienen que enfrentar. ¿No os llama la atención eso? Nosotros salimos a hacer un viajecito de aquí a Valencia y tenemos que hacer, hay incluso personas que hacen hasta una lista de las cosas que se tienen que llevar, ¿verdad? Porque oye, son tantos días, tengo que hacerme una lista. ¿Y dónde vamos, cómo vamos y dónde echo gasolina y dónde vamos a parar a comer el bocadillo? Aquí, Dios no les habla de nada de eso. ¿Qué les ha hablado Dios? Hemos hecho la lectura, la hermana, la diaconisa Clara, ha hecho. ¿Qué les hablaba? De los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos del 1 al 4, ¿de qué Dios me está hablando? ¿Qué significan?
Dios está hablando y está diciendo que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Está diciendo, no te hacen falta que te hagas imágenes, no te hace falta que te hagas ídolos. ¿Por qué les tiene que decir eso? Porque vienen de Egipto, yo tengo que ver la realidad de los hechos. ¿De dónde salen? De un país donde hay gran cantidad de ídolos y de idolatría. ¿Qué es lo que ellos estaban viendo? Que tienes que dejar de confiar en los dioses ajenos que no valen para nada. ¿Por qué estáis confiando en cosas, en imágenes que están hechas por manos de hombres? ¿Por qué estáis confiando en ponéis vuestra confianza en algo que hacen las personas, que hacen los hombres? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está diciendo? Tenéis que poner toda vuestra confianza en mí, correctamente. Poner vuestra confianza en mí. Dejar de confiar en las cosas de este mundo. Deja de confiar en las cosas que puedes ver y tocar con tus manos. Confía en el único Dios verdadero. No te hagas imágenes. No hagas estatuas. No hagas cosas de esas. No es necesario. Durante 430 años habéis vivido poniendo vuestra confianza en los ídolos. Habéis vivido todo vuestro pasado poniendo vuestra confianza en la idolatría. Ahora Dios está con vosotros. No pongáis vuestra confianza en ninguna otra cosa. No solo me refiero a imágenes, no solamente me refiero a estatuas, me refiero en todo aquello que ponemos nuestra confianza por delante de Dios. Muchas veces me dicen, pastor, ¿por qué no compramos un décimo de lotería? ¿Por qué os reís alguno? No sé si alguno compra décimos de lotería, no lo sé. Algún miembro de iglesia incluso me ha regalado alguna vez un décimo de lotería. Yo le digo, ¿y para qué quiero esto? Porque a lo mejor si Dios quiere, nos toca y compramos un templo para la iglesia. No, hombre, no está mal, yo dije, no está mal, si toca podemos comprar un templo nuevo, en fin. ¿Pero en quién voy a confiar? ¿En el calvo de la lotería? No, ya no es el calvo de la lotería. Ese ya no es el anuncio. ¿En quién voy a confiar? ¿En la diosa Fortuna? ¿Voy a seguir poniendo mi confianza en cosas ajenas a Dios? Yo digo que cada uno haga lo que crea conveniente, ¿vale? Sabéis que a mí no me gusta prohibir, me gusta enseñar. Entonces, ¿en quién voy a poner mi confianza? Mi confianza está puesta en Jehová Dios. Si Dios quiere darme la economía para un templo nuevo, Dios no lo va a hacer. Si Dios quiere darnos economía para darnos lo que quieran, Dios no lo puede proveer a través de que venga un empresario. Ahora estaba escuchando a un jugador de fútbol que iba cristiano, que era cristiano o es cristiano y va a venir a España o va a venir a Madrid. Y digo, oye, que se congregue. Señor, tráelo aquí. Con la ofrenda o el diezmo de ese futbolista ya está. No hace falta que me toque la lotería. Señor, tú puedes tocar el corazón de un empresario. Puedes tocar el corazón de una persona. ¿En quién voy a poner mi confianza? El Señor está diciendo, no te hagas imágenes, no confíes en nada más, ni en nadie aparte de mí. Los mandamientos del 5 al 10, ¿de qué está hablando? Significan, tienes que resolver todos tus conflictos internos. Todos tenemos nuestros problemas espirituales, todos tenemos nuestros conflictos. ¿De qué nos está hablando? Soluciona, resuelve tu problema interior, soluciona los problemas que hay dentro de ti. Está hablando de esa realidad, está hablando de una manera perfecta que tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que recibirla de una manera perfecta, poniendo nuestra confianza en Dios, solucionando los conflictos que hay dentro de nosotros. Porque la mayoría de los creyentes no reciben correctamente la palabra de Dios. A veces se están recibiendo simplemente estilos de vida que están bien, pero no están recibiendo la correcta palabra de Dios. Tenemos que interpretar la palabra de Dios, o la podemos interpretar de muchas maneras. Pero si no comprendo correctamente la palabra de Dios, significa que no puedo recibir las respuestas que Dios tiene para mi vida. Si yo no estoy entendiendo correctamente la palabra de Dios, yo no voy a recibir respuestas correctas.
Si yo la entiendo incorrectamente, voy a recibir respuestas incorrectas en mi vida también. ¿Por qué? Porque mis títulos de oración también serán incorrectos. Y recibiré una respuesta incorrecta. Significa fracasaré también. Necesito tomar la palabra de Dios correctamente. Dios no nos castiga porque seamos débiles. Hay algunas personas que creen eso. Somos débiles, Dios nos va a castigar. Dios no se desalienta cuando ve tu debilidad. A veces somos débiles. A veces caemos. ¿Sí o no? A veces llegamos delante de la presencia de Dios. Señor, estoy... A veces, algunas veces cantamos esa canción de Cansado del camino, ¿no? Cansado del... No me gusta esa canción. Es bonita como canción. No me gusta. Venimos ahí, ¿verdad que venimos al culto como cansados? Venimos ahí con la lengua afuera. Está bien, a veces puedes sentirte así, pero no es lo habitual, no es lo normal. No puedes cantar eso siempre. Un día está bien, no siempre. Pero Dios, aunque vengas desanimado, vengas con debilidades, vengas como es el soldado este que viene con la armadura destrozada y todo eso, Dios no se enfada contigo. Aunque tú estés en el día de hoy y digas, ay, es que estoy fastidiado. Ay, es que Dios hoy conmigo se va a enfadar porque hoy estoy un poco... Dios no se enfada contigo por tus debilidades. No es esa la situación. Lo que Dios quiere es que tomes la palabra correctamente. No se va a enfadar contigo por eso. Lo que te va a decir, toma la palabra. ¿Por qué? Porque es el pan de vida. Toma la palabra porque es alimento para tus huesos. ¿No dice eso salmista David? Que la palabra es alimento a mis huesos, es medicina a mis huesos. ¿Por qué decimos que si tú tomas la palabra de Dios, Dios puede traer sanidad a tu vida? No hace falta que pongamos aquí una lista de personas y empecemos a imponer las manos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero no es necesario si tomas la palabra de Dios, porque es medicina para ti. El otro día el hermano me decía en la reunión que tuvimos, a veces en la alabanza, sin imponer manos, sin orar por nadie, Dios ha traído sanidad a las personas en el tiempo de la alabanza. Claro, ¿por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también hemos experimentado, y aquí hemos experimentado, que sin imponer manos, solamente cuando proclamamos la palabra del Evangelio, Dios ha traído sanidad física a las personas. Tenemos testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. No importa quién la ponga en la boca, da igual. ¿No? Dios utilizó a un burro, al burro de Balaán, y lo hizo hablar. Dios no utilizó la quijada de un burro en las manos de Sansón para liquidar a no sé cuántos fariseos. Filisteos, no fariseos, filisteos. ¿Cuánto más no hará con el burro entero, no? ¿Cuánto no haría con nosotros si tomamos la palabra de Dios? Tenemos que tomar esa palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Cuando da la palabra, lo que llama la atención también es que no le está diciendo tenemos que luchar de tal o de cual manera con vuestros enemigos. Mira, os vais a encontrar con enemigos, vais a pelear así o asá. No dice eso. Tampoco les dice cómo vais a solucionar o superar vuestras dificultades. Tampoco les dice cómo vais a tener que recolectar los alimentos. ¿Qué es lo que le está diciendo? En ese texto le está dando una palabra. Le está diciendo tienes que empezar a creer a Dios correctamente. Créele a Dios correctamente para que todas las cosas en tu vida te vayan bien conforme a la palabra. Créele a Dios correctamente porque a veces le creemos pero de una manera incorrecta. Creemos en Dios, sí, pero de una manera incorrecta. No creemos lo que Dios nos está diciendo. Creemos que Dios existe, pero creemos que es un Dios a nuestra imagen y semejanza. Créele a Dios correctamente, que lo que Dios ha dicho, sí o sí, se va a cumplir. Tienes que creer correctamente en la palabra de Dios. No de cualquier manera, créela correctamente. Versículos del 5 al 10, ¿qué le está diciendo? Que si tú estás entendiendo la palabra y sales de tus conflictos personales, tú vas a tener éxito en tus relaciones interpersonales. Significa que si tú tienes sanidad
personal, una sanidad de los conflictos internos, Dios va a solucionar también las relaciones interpersonales, los unos con los otros. Si queremos tener unidad, si queremos estar y llevándonos los unos a los otros en esta convivencia de la unidad, ¿cómo va a ser? A través de la palabra. La palabra que traiga sanidad, ¿dónde? En tu corazón en primer lugar. Hay veces que nosotros queremos solucionar los conflictos interrelacionales, los conflictos entre las personas, pero yo no quiero solucionar mi problema interno. ¿Qué decimos? Es que yo soy así. Y como yo soy así, ¿qué cambia el resto del mundo? ¿Te parece sencillo eso? La palabra de Dios nos está diciendo, primero soluciona tu conflicto interior. Cuando tú tengas solucionado tu conflicto interior, Dios solucionará todos los problemas relacionales que podemos tener. Esas relaciones interpersonales serán las que nos den la respuesta. Lo verás ahí. Si los israelitas, si el pueblo de Israel podía hacer esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está dando la situación para que seamos capaces de ¿qué cosa? De conquistar la tierra de Canaán. Nos está diciendo cómo vamos a conquistar el mundo. El mundo no lo podemos conquistar si no tenemos confianza en Dios. Nunca lo conquistaremos si no podemos creer la palabra que Dios nos está dando. Significa que yo no estoy preparado, no seré capaz de conquistar si no soluciono mis conflictos, porque si no, no voy a poder solucionar los conflictos interpersonales. Dios nos está hablando de la manera en cómo van a conquistar la tierra. Está hablando de una palabra importante. Por eso tenemos que recibir la palabra para que se cumpla en nosotros. Por eso si recibes correctamente la gracia, si recibes correctamente la palabra del domingo, hermanos, eso es todo. La gracia va a suplir todo lo que tú necesitas. Y a partir de ahí, ¿qué hacer? Simplemente toma la palabra. Ya está todo hecho. Juan 19:30, consumado es, la obra está terminada. Entonces, ¿qué hago? Recibe la gracia de Dios. Después, recibe la palabra. Sigue la corriente de la palabra, sigue la corriente del mensaje y todas las demás cosas ocurrirán y serán dadas y serán hechas, sí o sí. No te preocupes. Ya es todo, está hecho. Jehová reunió al pueblo en la ladera de la montaña donde ocurrieron esos acontecimientos. No habló sobre los detalles de entrar en Canaán. No era ese el momento. Tampoco de los enemigos que estaban al acecho, ni de las comidas, ni del refugio. Pero sí le dijo una cosa a través de esta palabra. ¿Qué le estaba diciendo? Tú tienes que empezar a disfrutar de algo tan importante, tan exclusivo, tan único como es el Evangelio. Tienes que empezar a disfrutar de lo que Dios te ha dado. Tienes que empezar a disfrutar del Evangelio, porque el Evangelio lo es todo. Entonces no es solamente tenerlo, no es solamente decir soy salvo. Yo tengo que disfrutar de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Entonces significa que los israelitas, los judíos, que superan los conflictos y superan las relaciones interpersonales, van a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene y les ha dado continuamente. Nos está diciendo, tenéis que entrar con la bendición de Dios, disfrutando de las cosas que Dios tiene para vosotros en primer lugar, disfrutar de ello. Mira la palabra de Dios con cuidado en el día de hoy, disfruta de esa palabra de Dios. Así es que tenemos que aferrarnos al mensaje del Evangelio. Amén. Tomar esta palabra para que disfrutéis de ella en este día, que disfrutéis de ella en el nombre de Jesucristo. Os bendigo en este día, para que en este día podáis estar disfrutando, vamos a ponerlo aquí, para que podamos estar disfrutando de la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que estar disfrutando. En el sermón de hoy es muy importante, y es muy importante que en el mensaje de hoy veamos que yo tengo que estar disfrutando de la gracia que es en Cristo Jesús. Yo tengo que disfrutar de esta gracia que Dios me ha dado. Tan importante que disfrutemos de ella. Tenemos que ver
la obra que Dios hizo en el desierto. A veces olvidamos la gracia de Dios. En el versículo 2 que ha leído nuestra hermana Clara, ¿qué es lo que estaba diciendo en el versículo 2? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hizo qué? ¿Qué hizo qué? Te saqué de la tierra de Egipto. Amén. ¿Eso no es gracia de Dios? ¿De dónde Dios nos ha sacado? Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto, nos lleva en el desierto, y en el desierto ¿qué vimos? Vimos las obras continuas y constantemente, cómo Dios abre el mar rojo para que el pueblo pase. En el desierto estamos viendo cómo Dios proveyó de agua, cómo proveyó de calor, cómo proveyó de luz, cómo proveyó de alimentos continua y constantemente. ¿Qué significa eso? Señor, gracias por la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. No olvides nunca de dónde Dios te ha sacado. No olvides nunca de dónde Dios te ha arrancado, como decía Jeremías, de qué cantera me ha sacado. Dale gracias por la gracia. El hecho de que tú hoy estés aquí sentado o sentada significa que tú has recibido la gracia de Dios. El hecho de que estés en este lugar, de lo más importante donde tú pudieras estar en el día de hoy, es por la gracia de Dios. Que hoy Dios se haya fijado en ti y que se haya dispuesto a darte la palabra para tu vida, eso es la gracia de Dios. Que se haya fijado en ti para levantar a tu familia, tus negocios, tu trabajo, eso es la gracia de Dios sobre tu vida. No olvides ese Egipto de donde Dios te sacó. No olvides tampoco cómo Dios te proveyó hasta el día de hoy de todas las cosas que hoy en día tú tienes. Si tú disfrutas de ello, de esa gracia, Dios va a empezar a darte las respuestas en tu vida. Dios va a empezar a darte las respuestas sí o sí. Dios te va a dar esas respuestas importantes. ¿Me estáis quitando el mensaje? ¿Qué Dios te va a dar? Te va a dar las respuestas. Lo que tú necesitas en el día de hoy. ¿Para qué? Porque en ese momento que tú estás viendo y disfrutando de las respuestas que Dios tiene para ti, te vas a dar cuenta de algo importante. Vas a poder entonces comprender la palabra de Dios. Lo que empezamos por la fe y por la gracia, terminamos comprendiendo la palabra. Ahora entiendo lo que el Señor quería decirme cuando me dijo que saliera. Ahora entiendo cuando el Señor dijo que Él vendría conmigo. Ahora entiendo que la palabra de Dios sí o sí se cumple. Ahora entiendo que la palabra de Dios es verdad. Ahora entiendo que lo que Dios ha prometido siempre lo cumple. Que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios lo cumple. Y cuando tú experimentas eso, se acaba todo. Se acaban los problemas. ¿Por qué? Porque he podido comprobar, he podido disfrutar de que la palabra de Dios sí o sí se ha cumplido en mi vida. Entonces yo puedo confiar en Dios ahora. Ahora es cuando yo entonces puedo ver que todas las cosas sí o sí. Puedo ver que cuando yo tomo la palabra de Dios, significa que cuando nos aferramos a esa palabra de Dios, significa que Dios va a cumplir su plan en mi vida. Amén. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Ahí es cuando tenía que haber dicho todos un amén bien grande. Dios lo va a cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Porque cuando Dios te está dando una palabra, está dentro de su plan. ¿Hay alguien que pueda parar o detener el plan de Dios? ¿Hay alguien que pueda parar las obras del viento y del fuego, como cuando vino el Espíritu de Dios? ¿Hay alguien que pueda parar o detener eso? Por lo tanto, la palabra, que es el plan de Dios, en tu vida se cumplirá. ¿Qué tienes que hacer? Confía en Él. ¿Qué tienes que hacer? Cree en Él. ¿Qué tienes que hacer? Disfruta del Evangelio que Dios te ha dado. Es la gracia. Soluciona tus conflictos personales. Soluciona tus conflictos internos. Que Dios traiga sanidad a tu corazón a través de la palabra. Tendrás victoria en tus relaciones interpersonales. Al hermano que no aguantabas, de pronto le vas a dar un abrazo y un beso. ¿Por qué? Porque Dios ha sanado tu corazón.
A lo mejor el hermano sigue siendo el mismo pesado de siempre, no importa. Pero como Dios ha cambiado tu corazón, lo abrazarás y lo amarás. Amén. Así conquistaremos el mundo. Así es que podemos conquistar Parla, Madrid, España, Europa, las naciones. Es el sistema que Dios nos está dando para que conquistemos Canaán. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Conoce con exactitud el Evangelio. Si tú conoces con exactitud el Evangelio, si lo conocemos con esa exactitud, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Que las obras del Espíritu Santo, las obras de Dios, se levantarán. No porque nosotros somos, sino porque Dios ha dado una palabra. Y Dios ha determinado bendecirnos. Amén. Dios ha determinado estar con nosotros, acompañarnos todos los días. Simplemente, ¿qué tengo que hacer yo? Me tengo que aferrar a esa palabra. Estos hombres, ¿a qué palabra se aferraron? Éxodo 3:18, la Pascua, derramamiento de sangre. Poner la sangre en los dinteles de la puerta. El Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios que abre las puertas de las cárceles. El Cordero de Dios que trae respuestas y sanidad a las almas y a las personas. Si queremos nosotros seguir recibiendo la palabra, tenemos que seguir aferrándonos a esa sangre derramada, que es la sangre de Cristo. Éxodo 3:18, se celebraba la Pascua y era el sacrificio de un cordero. Hoy no necesitamos ningún cordero. ¿Por qué? Porque nuestro cordero ya ha sido inmolado, que es Cristo Jesús. Y como ya tenemos esa sangre, lo único que nosotros necesitamos estar haciendo hoy es que sigamos experimentando y entendiendo la obra de la sangre de Cristo. Nada más. Si nosotros seguimos aferrados a este pacto, si nosotros seguimos aferrados a esta palabra de Cristo, la palabra de Dios se seguirá cumpliendo sí o sí en aquellos que se aferran al pacto de Dios. Siempre ha sido así. Siempre lo es y siempre lo será hasta que el día que Él venga. Porque la palabra de Dios es eterna. Igual que fue ayer, es hoy y será mañana. Entonces, ¿de qué estamos haciendo? ¿Dónde tengo que aferrarme? Tengo que aferrarme, sí o sí, tengo que aferrarme al Evangelio. Pastor, ¿por qué tanto énfasis en el Evangelio? ¿Por qué tanto énfasis en esa palabra? Porque a menos que no sea el Evangelio, a menos que sea el Evangelio, no podemos solucionar el problema espiritual que tienes y que tiene el mundo. ¿Por qué tanto énfasis en la palabra del Evangelio? Porque no hay otra respuesta para el hombre. Porque no hay otro camino, solamente hay un camino, que es Cristo Jesús. Porque solamente es a través de un derramamiento de sangre, que es la sangre de Cristo. No hay otra forma. Si hubiese otra forma, lo haríamos más cómodo, más sencillo, si tú quieres. Pero yo tengo que seguir aferrándome a aquel que tiene todas las respuestas. Aquellos que recibieron esa palabra, aquellos que entendieron correctamente el sacrificio de la Pascua, aquellos que entendieron la respuesta de Dios, que es Cristo, son aquellos que siguen recibiendo respuestas en el día de hoy. Por eso decimos siempre tanto, tengo que... Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Aférrate a ese pacto que Dios va a cumplir y que sigue cumpliendo en el día de hoy. Dios lo sigue cumpliendo y lo cumplirá, porque es el pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Es el pacto, es Dios hablando al hombre, pero no al hombre cualquiera, es el Dios que da la palabra al pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Que aquellos que son pueblo de Dios toman la palabra de Dios. Los que no son pueblo de Dios la escuchan y no la entienden, no la pueden comprender. Pero cuando Dios da una palabra, su pueblo la entiende. ¿Somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios? Amén. Entonces, ¿la palabra de Dios para quién es? Para nosotros. Aleluya, para nosotros. Hoy tenemos la Santa Cena. Sabéis, si leemos en el libro de los Hechos, dice que cada vez que se congregaban, la iglesia primitiva tomaban el pan y tomaban el vino.
Lo hacían siempre, todos los días que se juntaban. Tomaban el pan, tomaban el vino. Por eso hay iglesias que han tomado la costumbre de celebrar la Santa Cena, de celebrar esta cena, de celebrarlo todos los domingos. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, porque dicen, no, es que Jesús lo hizo todos los domingos. En realidad, ¿está diciendo que tenemos que hacerlo todos los domingos? ¿O en realidad lo que está diciendo es que yo todos los días tengo que recordar y tengo que ver el pacto de Dios cumplirse en mi vida? ¿Qué está diciendo? Que yo tengo que tomar esta palabra de la muerte y la resurrección de Cristo, del pacto eterno de Dios en mi vida todos los días. No es una vez al mes, ni 2 meses, ni una vez cada X tiempo. Lo que nos está diciendo es que todos los días necesito recordar este pacto de Cristo. Necesito todos los días recordar esta palabra, que tiene que ser viva todos los días de mi vida, no solamente los domingos, todos los días. Yo tengo que celebrar este acto en mi interioridad, con Dios, delante del Señor. Hoy yo nuevamente tomo este pacto. Tomo nuevamente este nuevo pacto en la sangre de Cristo, ya no de un cordero, no de un animal, sino del Cordero de Dios. Todos los días tenemos que tomar este pacto. Por eso aquellos que entienden esta realidad espiritual continúan experimentando respuestas en sus vidas. Los que así cada día están tomando este pacto y reciben respuestas es que pueden ver cómo sus problemas espirituales retroceden día a día. No son perfectos, pero sus problemas espirituales van menguando, porque Cristo va creciendo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Ver las cosas correctamente, verlo con los ojos espirituales, ver correctamente los acontecimientos de la Biblia, para que la palabra de Dios se pueda cumplir en cada uno de vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.